hermanos. Dios los bendiga. Hechos 2, 42, 47. Hechos 2, 42, 47. Continuamos con la serie Unidad y Compañerismo dentro de la iglesia. Quiero que que me sigan con la mirada ahí en sus Biblias, hermanos. La Reina Valera 60. Hechos 2, 42, 47. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el 44 dice, todos los que habían creído estaban como juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y compartiendo el pan en las casas, comían como juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjenme orar. Señor Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú nos hablas a través de tu palabra, nos hablas claramente, Señor, a nuestro corazón. Y quiero pedirte, Padre, que hoy prepares el corazón de cada uno de nosotros para recibir lo que hoy tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te pido que bendigas tu palabra, la exposición de ella, y guardes la mente y el pensamiento de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Compañerismo, unidad y compañerismo dentro de la iglesia. Este texto de Hechos nos habla un poquito acerca de lo que era la iglesia primitiva, la primera iglesia después de que nuestro Señor se fue. Y es una historia, yo creo que muchas veces hasta motivante, ¿no? Que muchos la hemos leído, pero tal vez muchos no la hemos comprendido. Y precisamente nos motiva porque desde sus raíces, en este capítulo nos da información precisa de cómo se formó la iglesia, de cómo Dios la fue prosperando. No solamente la fue prosperando, la fue cuidando, la fue fortaleciendo, y sobre todo que la ha mantenido firme. Después de 2023 años, ha mantenido un grupo fiel, un grupo firme de cristianos, de personas que tienen un mismo sentir. Y esta pequeña porción de la escritura que leímos ahorita no solamente habla de las formas de la iglesia, de los lugares, de las personas. Este texto nos habla y nos dice que la iglesia tenía características muy peculiares. Tenía características muy peculiares del amor de Dios. Tenía rasgos donde se veía realmente el amor de Dios. Habla de la forma en que la primera iglesia se fundó aquel día, pero hoy quiero resaltar algunas cosas que Dios quiere precisamente para esta iglesia. Dos cosas que quiero resaltar, y hay dos palabras que se repiten dos veces. No sé si por ahí pudieron ubicar dos palabras que se repiten dos veces. Si alguien me puede decir cuáles son esas dos palabras. ¿Cuáles son? Perseveraban, y la otra es juntos. ¿Sí? Perseveraban y juntos. Son dos características interesantes de este texto, dos características que la iglesia primitiva representaba en aquellos momentos. Juntos y perseveraban. Después todas las palabras, la mayoría de las palabras aparecen en plural, refiriéndose a un grupo de personas que hacían, un grupo de personas que estaban medias locas por una causa o razón, dice este texto. Esas personas estaban, realmente muchos historiadores dicen que no estaban en sus cabales, estaban locas por Cristo. Hacían muchas cosas. ¿Qué hacían? Dice que el texto que tenían, vendían, repartían, perseveraban, comían, alababan. Pero gracias a ese grupo de personas que estaban locos por Cristo, por mantener esa unidad, por estar juntos, por tener ese mismo sentir, por caminar en el mismo parecer y tener esa misma sentir
todos caminando en una misma dirección. Dice el texto que Dios, gracias a esas personas, Dios seguía haciendo su trabajo. ¿Y qué hacía al final del texto? Dice que añadía a los que habían de ser como salvos. ¿Sí? Esas personas hacían muchas cosas cuando estaban juntas. Hacían muchas cosas juntas. Y las características que hoy quiero resaltar de esta iglesia es una de las características más poderosas en la Biblia. En ese texto vemos que ellos estaban juntos y que estaban como unánimes. Unánimes, ¿sí? Ahorita les decía que la serie se llama La Unidad y el Compañerismo dentro de la iglesia. Y hablar de la unidad no solamente, hermanos, es hablar de estar juntos. A lo mejor muchos podemos decir, unidad y estar juntos es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué opinan acerca de estas dos palabras? ¿Es lo mismo estar juntos y tener unidad? No, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ilustración que nos hizo el hermano Luis cuando vino de las papas? Que las papas pues eran papas independientes, ¿verdad? La forma en que llegaron a estar juntos, ¿cómo fue? En puré, ¿verdad? Estaban juntas, pero no estaban en un mismo cuerpo, en un mismo sentido. Entonces la realidad de las cosas es que no es lo mismo. Estar juntos es diferente a estar unánimes. Nosotros hoy estamos juntos aquí. Estamos todos juntos y eso no define que estemos unánimes, que estemos en unidad. Es decir, que no estemos en un mismo sentir. Eso no define. El estar aquí todos no quiere decir que estemos en un mismo sentir, en un mismo caminar, en una misma verdad. ¿Sí? Había un grupo de personas que sí estaban en un mismo sentir en aquel tiempo, que sí estaban en un mismo sentir, porque la Biblia nos habla de eso, aquí en este texto, en el libro de Hechos. Ese grupo de personas estaban juntos, estaban unánimes. Ese grupo de personas que estuvieron con Jesús cuando Él comenzó su ministerio, algunos lo siguieron hasta la cruz, otros, fíjense, lo vieron después de resucitar, otros lo vieron irse, pero casi todos los de ese grupo vieron y experimentaron su presencia terrenal aquí en la tierra. Todo ese pequeño grupo que comenzó, sintieron su presencia terrenal aquí en la tierra, vieron lo que Él hacía milagros, vieron que resucitaba, vieron que sanaba, que calmaba el mar, que expulsaba demonios, vieron todo eso, este pequeño grupo. Y Dios, fíjense hermanos, Dios a través de estos 2023 años ha mantenido a ese grupo unido, lo ha mantenido unido, y Dios se ha preocupado porque ese grupo siga hasta la fecha, hasta el día de hoy. Pero cuando Jesús dice que en Hechos 1:4, fíjense lo que Jesús les dijo una orden antes de irse a ellos, les dio una orden. En Hechos 1:4 les dijo, y estando, ¿cómo estaban? En Hechos 1:4, ¿qué dice? ¿Cómo estaban? Juntos. Dice que estaban juntos. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Dios estaba por comenzar algo grande. Dios estaba por comenzar algo grande en la tierra. Estaba a punto de ponerle nombre a ese pequeño grupo de personas que estaban locas por Cristo. Dios quería empezar a ponerle nombre a ese grupo de personas que estaban unánimes, que pensaban igual, que sentían igual, que se preocupaban unos por otros, que se ayudaban, que oraban unos por otros, que se compartían las cosas, que sentían amor no por sus hermanos solamente, sino también por las personas que no conocían a Dios. Y ese regalo, eso que Dios estaba por darles, era el Espíritu Santo. Ahí fue el comienzo de esta iglesia primitiva. Ahí fue donde empezó a andar esta iglesia primitiva, en los comienzos de lo que hoy nosotros como hijos de Dios estamos viviendo. Ahí fue donde todo comenzó, el día del Pentecostés. Dice ahí en el verso 1, fíjense, cuando llegó ese día del Pentecostés, ahí en el capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes. ¿Y cómo? Y juntos. O sea, que estaban todos juntos, pero todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma dirección. Estaban todos en el mismo sentir. Y dice que Dios ese día hizo venir el regalo que tenía para lo que hoy conocemos como iglesia.
el Espíritu Santo. Y en el 44 dice, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y el texto dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y miren, ahí a través de la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Así que Dios estaba añadiendo a la iglesia que comenzó, a ese grupo de personas, estaba añadiendo 3,000 personas ese mismo día. ¿Sí? Personas de las cuales también iban a estar en un mismo sentir, en un mismo caminar y en una misma dirección. Personas que iban a estar unánimes. ¿Y por qué les comento esto, hermanos? Porque la iglesia no es un grupo social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a una iglesia y no encontramos unidad? Cuando no encontramos que los hermanos estén unánimes. Por ejemplo, el ver el testimonio de una iglesia donde no hay unidad, donde no hay comunión, donde no hay un mismo sentir, ni un mismo corazón, donde la iglesia camina en direcciones diferentes. ¿Qué hacen las personas? Se van, no se quedan, porque no hay un objetivo definido, no hay una visión, y no se está llevando a cabo lo que Dios quiere, que estén juntos, que estén en comunión y que estén unánimes. Por eso las iglesias se van, se deshacen, se dividen. Por eso les digo que Dios es el que va añadiendo, porque Dios ha querido desde el principio mantener un grupo. Ha querido mantener un grupo que estuvo con Él, el que todos lleguen a la iglesia y que quieran realmente seguir a Cristo y comprometerse con la iglesia. También quiere que estén en un mismo sentir y que estén en un mismo pensamiento igual que todos los demás, ¿sí? ¿Por qué les hablo de estos temas, hermanos? Es importante, porque para que sepamos hacia dónde nos dirigimos nosotros como iglesia Casa de Dios. A lo mejor decir, bueno, esos temas son otra cosa, son temas a cada parte. No, nos incumben, son temas que nos conciernen como iglesia. ¿A dónde estamos caminando nosotros? ¿En qué dirección vamos? ¿Estamos todos en un mismo sentir? ¿Estamos todos en un mismo pensamiento? ¿Nos amamos los unos a los otros? Y eso no me lo tienen que decir ni a mí ni a nadie. Ustedes tienen que reflexionar en eso. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Fíjense, a mí me queda claro, y les voy a decir con mucho amor, a mí me queda muy claro que si nosotros no estamos en el mismo sentir y en la misma unidad, déjame decirles que en nuestras vidas no hay un compromiso real de ti para con Dios. No hay un compromiso real, porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque te cuesta mucho trabajo el venir, te cuesta mucho trabajo el estar aquí, te cuesta mucho trabajo el ponerte de acuerdo con los demás, te cuesta mucho trabajo el conocer a los demás. Eso es interesante porque nosotros tenemos que ver qué nos está pasando, qué nos está frenando aquí dentro de la iglesia. Te cuesta mucho también trabajo preocuparte por los demás. ¿Por qué te cuesta tanto hacer todo esto? Porque no hay amor en ti. Por eso ahorita les decía que si no hay este tipo de unidad dentro de la iglesia de tu parte, no tienes una relación real con Dios. Y se los digo con amor, ¿sí? Nosotros para poder sentir esa unidad, estar en el mismo sentir con la iglesia, con los hermanos, debemos experimentar el amor de Dios primero en nuestra vida. Dios ha querido mantener este grupo siempre, hermanos. Dios ha querido mantenerlo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué Dios mantuvo ese grupo y lo sigue manteniendo y quiere mantenerlo? Porque ¿saben por qué? Porque había algo especial en esas personas. Esas personas se amaban entre sí. Esas personas se cuidaban entre sí. Se preocupaban los unos por los otros. Se preocupaban por ellos. Y lo que Dios quiere hoy para nosotros como iglesia es que sigamos esa línea, que sigamos esa misma línea de amor, de unidad. Y eso solamente lo encontramos cuando estamos todos juntos y unánimes. Cuando estamos juntos y estamos en unidad. Cuando estamos juntos y cuando pensamos igual.
Cuando estamos juntos y cuando caminamos en la misma dirección. Ahí es donde Dios se hace presente. Ahí es donde encontramos la bendición de Dios. Y solo de esa forma la iglesia puede avanzar sin detenerse. La semana pasada les decía algunas cosas por las cuales yo estoy viendo dentro de la iglesia. ¿Sí? Y no quería dejar pasar este tiempo hoy y decirles lo mismo. ¿Sí? Yo no sé qué nos está pasando como iglesia, pero nosotros tenemos que examinarnos nosotros qué nos está pasando. Hay muchas personas que no nos conocemos y tenemos ya más de un año aquí. ¿Sí? Hay personas que yo he visto, como pastor se los digo con mucho amor también, que no se hablan, no hay comunión entre ustedes. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios unidad? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que nos bendiga como iglesia? ¿Cómo vamos a avanzar como iglesia si no hacemos lo que Dios quiere primero? ¿Qué va a pasar con nosotros si seguimos de esa misma forma? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Pero hermanos, para poder caminar y poder avanzar tenemos que tener primeramente amor por los demás. Amor. Va a haber cosas en las cuales tendremos que ponernos de acuerdo. Yo sé, porque no siempre estaremos de acuerdo. Aunque estemos en un mismo espíritu, fíjense, aunque estemos en un mismo espíritu, tendemos a tener diferencias entre nosotros. Pero necesariamente tendremos que hacer un alto y ponernos de acuerdo para avanzar. ¿Sí? Dice el texto, dice que las personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el texto que las personas que estaban ahí, los primeros creyentes, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y era ahí, fíjense, donde ellos encontraban esa seguridad en la doctrina. Era ahí donde ellos encontraban esa seguridad, donde encontraban la verdad en lo que Dios quiere para sus vidas y para la iglesia. No era en otro lado donde encontraban esa seguridad, era ahí en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación. Era donde ellos encontraban a Dios. Allí donde escuchaban la voz de Dios en la doctrina. Porque eso los fortalecía. Eso les daba seguridad, los hacía crecer, los ponía en el mismo sentir y los ponía en unidad. Por eso dice el texto que las personas perseveraban ahí en la doctrina. Y muchos de nosotros a veces no creemos esto, pero realmente por eso la insistencia de seguirnos preparando, la insistencia de seguir creciendo, la insistencia de que se vengan a la escuela dominical, la insistencia de que vengan al templo, de que haya un discipulado en sus vidas para que crezcan, porque es ahí donde van a encontrar ustedes lo que Dios quiere, es ahí donde van a encontrar la voluntad de Dios, que es, dice en el libro de Hebreos, que es agradable y perfecta. Si no los ministramos, hermanos, si no perseveramos en la doctrina, nosotros no vamos a saber hacia dónde vamos. Nunca vamos a estar en unidad, nunca vamos a estar en un mismo sentir, jamás. Y la iglesia no va a avanzar. Necesitamos ponernos de acuerdo, porque aquí en la enseñanza es donde nosotros como iglesia tenemos que avanzar para crecer. No digan, como les dije la semana pasada, yo solo acá afuera puedo leer, puedo crecer. Puedes leer y puedes crecer, puedes hacer lo que tú quieras, pero no vas a avanzar. No vas a avanzar. Porque la característica más importante es cuando el texto nos habla y nos dice que estaban como todos que juntos y unánimes. Cuando estaban juntos es cuando Dios los bendijo con el Espíritu Santo. Y en un salmo dice que la iglesia, en la iglesia, cuando vienes al templo encuentras bendición y encuentras vida eterna. ¿Sí? No es por nada que nosotros como iglesia tenemos que seguir trabajando en la doctrina de Dios para saber cuál es la voluntad, hermanos. Realmente tenemos que seguir avanzando con jóvenes, con niños. Nosotros como adultos tenemos que seguir creciendo. Si nos invitan a tomar un discipulado, tómenlo. Realmente avancen. Si los invitan a alguna actividad de la iglesia, vayan. Hagan lo posible. Dice el texto, el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Me llama la atención la palabra perseveraban, porque ¿qué quiere decir la palabra perseverar? ¿Qué quiere decir la palabra perseverar? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir? Constancia. Constancia.
pero es algo más profundo. Dice que es mantenerse firme en una conducta u opinión. Mantenerse firme en una conducta o en una opinión, ¿sí? Y ellos, los primeros hermanos, los primeros cristianos, estaban firmes, y dice la palabra que ellos crecían bajo la enseñanza apostólica, bajo la enseñanza de los apóstoles, del legado que Jesús les había dejado. Ellos crecían bajo esa enseñanza, con la cual nosotros también contamos hoy. Nosotros también tenemos esa enseñanza, pero la diferencia es que nosotros la tenemos plasmada en la Biblia, y tenemos el Evangelio completo, visto de 4 puntos de vista diferentes. Lo tenemos completo, hermano, y a veces, muchas veces, realmente se los digo también con mucho amor, muchas veces no logramos avanzar, no logramos ponernos de acuerdo. ¿Qué nos está pasando como iglesia, hermanos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a que tratemos de echar una mirada a esa iglesia primitiva y tratar de imitarla? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Tenemos que echar una mirada a lo que hacían esos hermanos. Y claro que va a haber cosas que culturalmente no podemos imitar, pero lo que sí podemos imitar es la comunión. Podemos imitar alabar a Dios. También tener el favor con la gente allá afuera. Primero con la iglesia, y tener ese favor con las personas que no conocen a Dios. Podemos imitar en esa parte. Cosas que culturalmente no vamos a poder imitar, pero otras cosas sí. Y tenemos que ir por ellos. Y 2 requisitos que Dios quiere, que Dios ha querido que su iglesia camine y dé pasos de grande, es estar juntos y estar unidos. Y quiero leerles una reflexión que yo creo que va a ilustrar bien lo que les quiero decir, lo que Dios nos quiere hablar. Y dice que así, siempre me pregunté el por qué en el libro de Hechos 2:1 dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ellos estaban unánimes y juntos. Y a lo mejor es lo mismo. No es lo mismo. Hoy tenemos que saber que no es lo mismo. Dice, ¿acaso es diferente estar unidos a estar juntos? Había una vez, dice, me tocó ver a 2 ancianos que avanzaban lentamente. Eran muy viejitos, más o menos entre 80 y 85 años. Dice, estos viejitos caminaban juntos en dirección a un parque a altas horas de la noche. Pero lo que realmente lo que más me sorprendió fue que estaban tomados de sus manos. Esas manos todas arrugadas, ya se conocían tan bien. Y entonces pensé, ¿hace cuánto tiempo fue que esas manos se tomaron entre sí por primera vez? Pensé que para llegar a ese momento, la historia de ellos había empezado hace mucho tiempo. Habrían pasado años donde la pasión del inicio llegó a transformarse en un amor maduro. Tal vez hubo momentos donde se sufrió, donde no siempre hubo acuerdos, donde costó muchas veces aceptar el otro con tolerancia, donde muchas veces uno tuvo que ceder. Tal vez hubo momentos en los que pensaron que no valía la pena seguir juntos, pero hubo algo más fuerte que no les dejó separarse y les mantuvo unidos. Eso tan fuerte que les transformó, porque seguramente que no son los mismos que el inicio. Dice, solamente contemplé aquella escena donde Dios me estaba mostrando algo, verlos caminar lentamente pero juntos. No, ellos estaban juntos, y más que estar juntos, estaban en unidad. Y ahí es cuando me di cuenta de que la única diferencia entre estar juntos y estar en unidad está en el amor. En el amor, en ese amor que cubre multitud de faltas y no guarda rencor. Porque, hermanos, muchos podemos estar juntos, realmente se los digo, muchos podemos, hoy como iglesia podemos estar juntos por muchas circunstancias. Allá afuera podemos estar juntos con alguien por muchas circunstancias, por trabajo, por obligaciones, por responsabilidades, porque de alguna manera la vida los puso juntos, ¿sí? Pero estar unidos es una muestra de amor. Estar unidos es diferente. De un amor que te transforma, que no te permite ser el mismo,
ese amor que te obliga a crecer, y ya no solamente es la pasión del inicio, ¿verdad? Como estos viejitos. La pasión ha madurado y ahora se llama amor, ¿sí? Esta muestra de amor, hermanos, supera el tiempo, supera las circunstancias, supera la vida misma, revoluciona todo. En la unidad hay protección, fidelidad, firmeza inconmovible, y en la unidad siempre va a estar Dios. Es de suma importancia saber esto para nosotros. Es importante como iglesia, Casa de Dios Apodaca, es importante que sepamos esto. Sí, sí es importante. Tenemos que saber como iglesia. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿caminamos juntos? ¿Caminamos en unidad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Una vez me acuerdo que vino la hermana Leti y nos dijo, es que hermanos, no podemos estar jugando a la iglesia. Y eso para mí me hizo mucho ruido. Nosotros tenemos que realmente darnos una idea de lo que están pasando en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos juntos como iglesia? ¿O estamos en unidad? ¿Estamos en un mismo sentido? ¿Estamos caminando a la misma velocidad, a la misma dirección? ¿Qué está pasando con nosotros? Les digo esto porque hay muchos espectadores allá afuera, hermanos, que nos están viendo como iglesia. Hay mucha gente, familias, nuestras propias familias, a lo mejor que no son creyentes, los vecinos, las personas que nos conocen en el trabajo, las personas que nos conocen en la cuadra donde vivimos. Hay muchas personas que nos están viendo. Sabemos que nuestras vidas dependen totalmente de Dios para estar en sintonía, para pensar igual, para que nos duelen las mismas cosas, para caminar en la misma dirección. Necesitamos estar unidos con un vínculo que nos haga, que nos transforme en la semejanza de Cristo. Y ese vínculo, hermanos, es el Espíritu Santo. Ese vínculo es el Espíritu Santo. Miren lo que dijo Pablo en Efesios. Dice ahí, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué les digo que nuestras vidas dependen de Dios? Nuestras vidas dependen de Dios totalmente. Pero en este pasaje dice que nosotros tenemos un deber. Dice que tenemos que ser solícitos. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir solícitos? Quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como iglesia en guardar la unidad. Dice el texto, solícitos en guardar la unidad. Tenemos una misión de hacer todo lo posible, hermanos, como iglesia, de guardar la unidad, porque como es mi trabajo, también es tu trabajo. El texto es muy claro. El apóstol Pablo está hablando, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Dios no va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hacer un esfuerzo para estar unidos, para estar juntos, para mantener esa unidad. ¿Sí? Ese es mi trabajo, es trabajo de todos, esforzarnos por hacerlo. Depende de Dios, sí, porque Él es el que nos transforma. Nuestras vidas dependen de Él porque nos transforma, pero de nosotros depende la velocidad y las formas en que queramos avanzar y crecer. De nosotros depende eso. ¿Cuántas veces aquí en el programa se les ha invitado a la oración? ¿Cuántas veces muchas desde que empezamos? ¿Cuántas veces los hemos invitado a la escuela dominical? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas, a eventos y los hemos invitado? Muchas veces. Y yo no quiero saber si venimos o no venimos. El trabajo que estamos haciendo es para Dios, debemos saberlo. A los jóvenes, ¿cuántas veces los hemos invitado a las reuniones, jóvenes? Muchas veces. Muchas veces. Y esto como iglesia nos debe de preocupar. Como iglesia, comunidad nos debe de preocupar. ¿Qué nos debe de preocupar? El ausentismo, la responsabilidad, el que no tengamos comunión unos con otros. Eso debe de preocuparnos. Debe de preocuparnos, porque si bien no tratamos de imitar a la iglesia primitiva porque es imposible por muchas cosas, sí tenemos un modelo a seguir en ella. Sí tenemos un modelo a seguir y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y esto nos debería de preocupar.
Lejos de preocuparnos, deberíamos como iglesia ocuparnos en lo que hoy estamos haciendo. ¿Debemos de preocuparnos? No, debemos de ocuparnos. Tenemos que poner atención en esto. Debemos empezar a poner prioridades en nuestra vida. Tenemos que comenzar a hacerlo ya. Porque no podemos crecer así. Aunque, porque hermanos, créanme, siempre nosotros queremos la bendición, queremos la ayuda de Dios, queremos el milagro de Dios. Siempre le pedimos a Dios, pero no nos queremos comprometer con Él, ni hacer lo que le agrada. Queremos todos los beneficios, pero no queremos el sacrificio, ¿verdad? Y como iglesia tenemos que poner el dedo ahí. Hermanos, a mí como pastor me preocupa, de verdad, si no estuviera diciéndoles esto. Me preocupan las cosas, me preocupa que no tengamos comunión los unos con nosotros. El martes precisamente estuvimos orando mi esposa y yo, después llegó David y Epsio, estuvimos orando por estos temas. ¿Sí? Luego más noche llegó Pedro y su esposa Cintia y también estuvimos hablando de estos temas. Son cosas que nos tienen que preocupar y tenemos que ocuparnos de esto, porque la iglesia no tiene comunión. Y Dios nos está mostrando a través de ese texto cómo la iglesia primitiva comenzó. Nos hace énfasis en muchas palabras, juntos, unánimes, juntos, la unidad, todo. Entonces es importante tener esto en mente, es importante que nosotros sepamos. A veces mi esposa y yo estamos aquí solos en la oración y yo me preocupo no por mí, porque yo estoy aquí, yo estoy cumpliéndole a Dios, ¿sí? Dios me dice, tranquilo, yo quiero tu fidelidad, ¿no? Pero me preocupo por ustedes. ¿Sí? Yo necesito que también estemos conscientes de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, que no es para mí ni para agradarme a mí, es para Dios. Sus vidas espirituales dependen muchas veces de esto. A veces nos desanimamos, sí nos desanimamos, pero ahí es donde Dios dice, a ver, tu fidelidad, no se preocupen, yo soy dueño de la iglesia. Por eso tenemos que saber esto, hermanos, y se los digo con mucho amor, no es para cargarlos. ¿Y por qué? Es que en la palabra de Dios, y se los digo yo como pastor, en la palabra de Dios dice que los pastores tienen que velar, son los que velan, y tenemos que dar cuentas por las almas de muchos de ustedes. Tenemos que dar cuentas de esto. Y yo quisiera realmente ver una iglesia que crezca, que se ame, que esté unida, ¿verdad? Que a veces los tengo que exhortar, sí, los tengo que animar también, los tengo que motivar también, pero hay veces hay muchas cosas que tenemos que hacer y no me da tiempo de hacer otras. ¿Sí? Hay veces que hay muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en unidad. Hay hermanos que me han dicho, hermanos, es que hacen todos eso. Sí. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la iglesia que está unánime? ¿Dónde está la iglesia que debiera tener el mismo sentimiento que nosotros? Por eso les digo, hermanos, que es preocupante. No estamos en unidad, ayudándonos unos a otros, no estamos en esa sintonía. Y esto que les digo no es para las iglesias, es para esta iglesia en particular. ¿Sí? Vamos a empezar a orar por eso y debemos tener bien presentes cuál es el proyecto de Dios. Tenemos que tenerlo bien presente. ¿Cuál es el objetivo de que Dios haya instituido la iglesia? Ahí en Efesios 4, 11, 16 nos dan una clara idea lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Sí? Efesios 4, 11, 16 dice, y se los quiero leer despacio para asimilarlo. Quiero leerlo un poco frenado para que podamos entender cada palabra que Dios tiene aquí para nosotros. Efesios 4 del 11 al 16 dice que es el proyecto de Dios con la iglesia. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿sí? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, Dios al paso de los años ha tenido ese cuidado. Ha tenido ese cuidado con su iglesia. Mientras más gente se convierte a Dios, fíjense, mientras más gente se convierte a Dios, Dios levanta más siervos que quieran estar dentro de la iglesia. Porque Él desea que esa iglesia se siga como perfeccionando, siga creciendo, siga avanzando y que ese grupo se mantenga unido. Y saben que Él usa sus vidas
y de los que se van levantando. ¿Sí? Versículo 12 dice, a fin, dice, Él levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y luego viene un versículo interesante, dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de fe, a una misma fe. Que todos tengamos una misma fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y luego dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe en su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. El vínculo que nos tiene como aquellos ancianitos que les conté ahorita es el amor. Si no hay amor en la iglesia, no va a haber nada. No va a haber nada, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Dios busca la unidad de su iglesia, y yo no podía dejar pasar en decirles esto. Las costumbres, la cultura, la comida, las formas, todo a través del tiempo cambió, desde aquella iglesia hasta hoy. Todo cambió. Inclusive hoy algunas iglesias tienen formas de adorar de diferente manera. Hay iglesias que adoran de otras formas. Yo creo que el tiempo lo cambia todo y lo transforma definitivamente, ¿sí? Hasta las culturas. Pero déjenme decirles que Dios no cambia. Él no ha dejado su palabra, no ha dejado que su palabra cambie. No ha dejado que su palabra se pierda. Dios es inmutable, por lo que Él no cambia ni varía. Los que cambiamos y desvariamos somos nosotros. Somos nosotros. Y es por eso que en el libro de los Hechos encontramos este texto y nos confronta como iglesia a hacernos una inspección de las cosas que en este tiempo nos encontramos haciendo como iglesia. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir a la Biblia, a leer qué es lo que Dios quiere para ti personalmente, pero también qué quiere para la iglesia. Si no leemos, nunca vamos a entender. Si no estudiamos, menos vamos a comprender lo que Dios quiere. Si no oramos, hermanos, créanme, Dios no nos va a hablar. Dios no nos va a hablar. ¿Nos parecemos a la iglesia primitiva en algunas cosas? A lo mejor sí. A lo mejor sí, algunas cosas sí. Ellos escuchaban la palabra por parte de los apóstoles, pero no tenían una Biblia como nosotros. Nosotros sí la tenemos. Lo que me impacta de estos hermanos en este texto es su fe genuina, hermanos. Su amor los unos por los otros. Y sobre todo que se cuidaban y tenían una excelente comunión entre ellos. Se veían casi, esa es la palabra, que todos los días. Yo no estoy pidiendo que lo hagamos todos los días, pero podremos imitar esa comunión en algunas ocasiones. Dice que se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Ellos constantemente daban testimonio, fíjense, a través del partimiento de pan, que seguían esperando el regreso del Señor Jesús. Todos los días daban testimonio que esperaban a Cristo y perseveraban en las enseñanzas, y estaban reunidos y lloraban juntos en un mismo espíritu. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. No nos equivoquemos, no es un club social aquí. Aquí es la iglesia de Cristo, y aquí se reúnen los hijos de Dios. Y Dios quiere que estemos en el mismo sentir, que estemos unánimes. Estemos juntos, pero que estemos unánimes, en el mismo sentido. Ellos esperaban, daban testimonio con la cena del Señor cuando se reunían. Y es necesario, hermanos, como testimonio, que nosotros como iglesia trabajemos también en esa parte.
Dice que partían el pan en las casas y cada vez que lo partían daban testimonio de eso, de que esperaban al Señor Jesús. Y nosotros como iglesia también tenemos que trabajar en esa parte. Hacemos la reunión, el memorial de la Cena del Señor, sí lo hacemos. Pero aquí en la iglesia, en esta iglesia, en la Cena del Señor, y se los digo de una vez, nadie se puede quedar sentado. ¿Sí? ¿Por qué? Yo sé que muchos de ustedes no se han bautizado, pero los que sí se han bautizado no se pueden quedar sentados, hermanos. Es una oportunidad como iglesia de pedirnos perdón, de reconciliarnos, de ponernos a cuentas con Dios, de aprender a perdonar y a pedir perdón. Es una oportunidad. He visto hermanos que están bautizados y no se paran. Y ellos dicen la palabra que esa iglesia estaba, que todos partían el pan todos los días y que estaban en el templo haciendo este memorial, esperando el regreso de Jesucristo. Y nosotros como iglesia no tenemos que dejarlo de hacer. Es una oportunidad para hacerlo. Tenemos que aprender a animar a los hermanos. Tenemos que aprender a exhortar a los hermanos en amor. Y sobre todo tenemos que amarlos para hacer una iglesia realmente de testimonio. Que el mundo sepa que estamos también como iglesia Casa de Dios Ampuada, que estamos esperando el regreso de Jesús. Así imitar, tal vez podemos nosotros imitar a esa iglesia en estas partes, en estos renglones, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que poner atención es que tenemos que ser unánimes, tenemos que estar unánimes, tenemos que estar juntos como iglesia. Y quiero que hagamos es hablarte, lo que Dios quiere para nosotros es hablarnos primeramente individual, a cada uno de nosotros. Quiere hablarnos y decirnos que una iglesia sin oración no avanza. ¿Sí? Y yo espero que ustedes, hermanos, realmente tengan su tiempo devocional, tengan su tiempo de oración, tengan su tiempo de lectura, pero también es necesario que juntos estemos orando, que juntos estemos intercediendo. Es muy importante hacerlo. Lo que Él quiere es que sigamos siendo esa iglesia que Él fundó desde que Jesús se fue. Tal vez no quiere que formemos, no quiere que seamos exactamente igual a ese grupo, pero sí que tratemos de imitar la fe y la unidad de ese grupo. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos, y quiero agradecerle a Dios por sus vidas, porque sé que todos ponemos de nuestra parte y mucho empeño para ser mejores cada día. Señor y Dios, Padre, quiero agradecerte profundamente por la vida de cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que pongas en nosotros ese sentir que hubo en los hermanos de la primera iglesia, Dios, de la iglesia primitiva. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada una de las familias aquí representadas. Te pido que sigas hablándoles a sus vidas a través de tu palabra, Señor. Que sigas experimentando en sus vidas el amor, Señor. Es verdad que en la iglesia va a haber desacuerdos, va a haber momentos en los que tenemos que hacer un alto y detenernos, Señor, y hablar. Va a haber momentos en que tal vez queramos irnos de la iglesia, pero también va a haber momentos en los que tengamos que pedir perdón. Hoy te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Te pido para que tú pongas a cuenta sus vidas contigo, Señor, primeramente. Que tú ministres sus corazones, Señor. Porque esta es tu iglesia, no es mía. Es tu iglesia. Y tú la cuidas. Y te pido que mantengas ese grupo, Señor, que inició hace más de 2000 años. Que lo sigas manteniendo aquí con nosotros, Dios. Hoy te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que sigas hablándonos a través de tu palabra, Dios. Bendícenos en esta tarde, Dios. Y te pedimos que vayas con nosotros, Señor. Y que pongas en nuestro corazón esa carga de buscarte cada día. De buscarte y de necesitarte, Señor, porque todo lo que hacemos, todas nuestras vidas dependen de ti, Señor.
nosotros depende el testimonio que demos allá afuera, Dios. Así que guárdanos, Padre, en unidad, guárdanos en amor y permite, Señor, que cada día que pase en esta iglesia nosotros podamos estar más unánimes como los de la iglesia primitiva, Dios. Despídenos con tu paz y con tu bendición en esta tarde, Dios, y guárdanos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.